Hola, hola amigos terraplanistas, bienvenidos una vez más a Hasta lo Más Alto, este canal donde hablamos de la Tierra plana como concepto, como idea, como conjunto de preguntas, como plataforma de discusión. Estamos asentados sobre una Tierra plana, literal, material, pero también estamos parados sobre un nuevo paradigma. Estamos parados sobre una nueva concepción de la realidad. Estamos parados sobre un nuevo plano de existencia. Y ya no somos las mismas personas. Quien ha cambiado más profundamente no es la Tierra. Lo que ha cambiado con mayor profundidad somos nosotros, los terraplanistas, los que nos estamos animando a abrazar el modelo. Nosotros somos los que estamos cometiendo los errores. Nos estamos arriesgando a compenetrarnos en algo que en un futuro no muy lejano va a ser de conocimiento público. Iru Landucci está explicando en este momento por qué se ven nubes del otro lado del sol. Pero hubo toda una etapa en YouTube, no hace mucho, hubo toda una etapa en la que se acentuaba mucho la idea de que el sol estaba tan cerca que las nubes podían rodearlo. Eso que hasta donde yo sé, creo que Iru nunca compró esa idea. Creo que siempre tuvo claro que eso era imposible. A mí, cuando vi esas primeras nubes, me puse a pensar que si eso sería posible de alguna manera. Pero nunca me convenció, porque en esto también hay que tomar decisiones. No es que hay, digamos, ¿quién es el maestro de Iru Landucci? Por ejemplo, ¿quién le enseña a él las cosas? ¿Quién se para frente a él y le dice, mirá, esto es así, así y así, quiero que hagas un video? No. Es él mismo que está pensando por sí mismo y está haciendo experimentos, en el caso de él, a través de la computadora, imágenes virtuales, simulaciones. Entonces, el tipo arma un modelo de la Tierra con un montón de consideraciones, digamos, está replicando lo que el ser humano puede percibir a través de los ojos. ¿No? Hasta qué distancia puede ver la persona, qué ocurre en el horizonte desde la perspectiva de un ser humano, de la vista, qué potencia tiene el ojo, en el sentido de qué potencial, qué cantidad de luz, de campo puede abarcar, qué ocurre adentro, en el cerebro, cómo se procesan las imágenes que entran. La luz que entra por el ojo, qué efectos tiene, y se considera también otros aspectos más profundos, que son la percepción, cómo el sujeto transforma la información que recogen los sentidos. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de hacer una simulación. Está bien, hay experimentos muy básicos, pero hay experimentos también muy elaborados. Cuando Iru hace una simulación del cielo con nubes y el sol, toma en cuenta muchísima información y en esencia la están nutriendo a su computadora de datos que nos van a recrear escenarios que pertenecen al mundo natural. Entonces, de alguna manera, con esas simulaciones puede proponer una situación, una hora del día, ciertos factores climatológicos y a partir de todos esos datos recrear un posible escenario. ¿Por qué vemos tal cosa cuando miramos al cielo? ¿Qué vemos? ¿Por qué lo vemos? Si recuerdan la foto de Chicago, el chiste es que los medios de noticias quisieron dar una explicación que no les cerró a nadie. O bueno, a muchos sí les cerró, pero ya sabemos, hay un montón de gente que está muy cerrada con esto, pero tampoco hay que enojarse, tampoco hay que desesperarse porque haya gente que todavía entra, argumenta, están como en una especie de guerra contra el terraplanismo. Y eso es lo que se manifiesta, pero hay muchos que se oponen silenciosamente al asunto.
pero no hay que preocuparse, digamos, por toda la gente que rechaza la idea del terraplanismo. Está todo bien con ustedes, queridos amigos no terraplanistas. Está todo bien con ustedes. De todas maneras, de ahí venimos nosotros. Si fuera por nosotros, volveríamos a intelectualmente comulgar con ustedes. Y si fuera por nosotros, diríamos, chao, sí, estuvo chistoso lo de la Tierra plana, pero vamos a ponernos más serios porque acaba mal. O sea, esto realmente es una especie de guerra y nos enfrentamos todos los días. Pero bueno, la foto de Chicago. Vuelvo a la foto de Chicago. El chiste fue que los medios quisieron dar una explicación que nadie aceptó, que fue muy fácil de rebatir. Dijo, esto es un espejismo. Bueno, cuando ya nos dimos cuenta que los medios no se toman ni el tiempo de investigar nada, repiten información, entonces empezamos a escucharlos con más cuidado y estamos atentos a que no nos mientan. De repente alguien habrá visto, quién sabe quién es el descubridor, el primero en publicar o el primero en darse cuenta que cuando el meteorólogo dice esto es un espejismo, lo descubre. Dice, ¿qué dice? ¿Qué estupidez dice este meteorólogo? Ahí no hay ningún espejismo. Vamos a mirar esto más de cerca. Y entonces rápido alguien ya apareció en YouTube haciendo este planteo. Ya a partir de ahí nos cuesta muchísimo no ver en los medios una inclinación a tirar información heliocentrista. Tirar información, darnos información con ideas que avalan el sistema heliocéntrico. Y eso lo vemos todos los días. Si ustedes comienzan el hábito de abrir las noticias, Google es lo que yo uso. Esas todas se repiten, hay 1000 sitios que te dan las noticias de todo el mundo. Y si van a las noticias científicas, se van a dar cuenta que todo el tiempo hay propaganda de la NASA. Todos los días hay propaganda de la NASA. Propaganda significa dramatismo, esos lanzamientos de SpaceX que se hacen, que no se hacen, que salen. Antes lo hacía la NASA. Ponían todo para salir un día y a última hora cancelaban la cuenta regresiva. Y eso es toda una novela dramática que tienen en marcha. Y eso es todo un script, ¿no? Un script elaborado. Y después tienen todo el tiempo el asunto de Marte. Marte como referente, ¿no? Marte ya para los inteligentes. O sea, te están creando a partir de la idea de Marte, la idea de que están hablando con personas mucho más elaboradas, que contemplan el aspecto Marte. Pero yo te saco a la NASA y ahora te digo, ok, háblame de Marte. ¿Y qué me vas a saber decir de Marte? ¿Qué posibilidad hay de que me digas alguna cosa de Marte sin la literatura de la NASA? ¿De qué me estás hablando? Amigo, hay que despertar en esto. Tienes que dejar de lado tu orgullo, dejar de lado ese snobismo de que estás muy informado, de que Marte está muy entendido. Marte es una luz, pero es una lucecita chiquita. Es una lucecita que apenas se ve. Eso es Marte. Todo lo demás está dibujado, querido. Está dibujado. Un idiota, un tarado. Eso sí que hacen dinero, no que nosotros. Digo nosotros, me incluyo entre los que estamos hablando de la Tierra plana. Amigos, esto de Marte, esto de que estás al tanto de Marte, de cómo es su terreno, eso está hecho en la Tierra, son fotos de la Tierra, querido, ¿qué más te puedo decir? Ok, te lo digo de nuevo, son fotos de la Tierra, nada más. Todo este cuento de que hay agua, que no hay agua, que hay vida, que... Hoy vi las noticias que hay una colonia, una posibilidad y una sospecha de que habría una colonia en Marte antigua y lamento no darles más detalles. Ya no leo más ese tipo de cosas porque es siempre lo mismo. O sea, te dicen, encontramos restos de una civilización, encontramos lo que podría ser el hueso de un animal,
permanentemente están tratando de mantener viva la idea de Marte, cuando en Marte no pasa absolutamente nada, no existe, no hay ningún vínculo con Marte, es una fantasía. Lo hacen acá en la Tierra, son fotos que hacen en estudios, son simulaciones, son estupideces, pero son cosas inclusive experimentales, no alcanzan, no dan. Así como cuando hicieron lo de la Luna, todo este teatro de la Luna, lo hicieron tan mal que, por supuesto, acuérdense, en esa época no había videocaseteras, La gente no podía ni siquiera grabar la llegada del hombre a la Luna. Eso lo vieron una vez y se quedaron con la boca abierta. Pero en esa época se quedaban con la boca abierta también cuando veían King Kong. O sea, películas con cero efectos, con cero realismo, con cero sensación de estar ante una realidad más que la que le pudieras asignar. O sea, era un collage King Kong ahí interesante, una cosa que uno podía darse una idea de algo. Y hay un montón de películas, inclusive de ciencia ficción y de viajes al espacio, donde vas a ver tipos llegando a la Luna y se bajan como Don Juan por su casa y llevan un sombrero como si estuvieran en la Tierra, o sea, sin tomarse las consideraciones mínimas de una posibilidad de que faltara el oxígeno, ese tipo de cosas. Que eso vino a completar la película de Kubrick, ¿no? Ese escenario que armaron ahí en el estado de Nuevo México, en algún lugar remoto, arman un estudio y entonces introducen toda esta fantasía del tema del oxígeno, de los trajes de astronautas, de la atmósfera, y eso también lo gestó hasta cierto punto esto de las conquistas de los picos que se fueron haciendo populares a través del siglo XX. Los Sherpas conocían el Everest, pero no hacían la tontería de subir hasta la cima. ¿Para qué? Para poner en peligro su vida. Pero ¿qué quiso hacer el hombre occidental? Quiso conquistar la totalidad del territorio. Había que tocar la punta más alta, había que sondear el punto más profundo del océano, había que registrar los polos, el polo norte, el supuesto polo sur. Bueno, ¿qué hicieron Amundsen y Scott? Robert Scott. Fueron los dos al polo. Y supuestamente, fíjense esta fantasía, Amundsen, el noruego, llega al polo y planta la bandera de Noruega. Scott estaba en una especie de carrera con Amundsen y utilizaron diferentes tecnologías, cada uno usó una táctica diferente para llegar al polo. Tenía que ver con la alimentación de los perros, cada uno tenía una manera diferente del relevo de estaciones, el manejo de la comida, cuántas paradas, cuántas horas de viaje por día. Y bueno, Amundsen desarrolló una estrategia más ágil, con menos gente, etc. Amundsen llegó al polo y clavó una bandera y volvió y fue laureado, fue premiado. En cambio, Scott emprende la expedición, supuestamente llega al polo y reconoce que no había sido el primero en llegar. Y como sabemos, Scott nunca regresó, nunca llegó de regreso. Él y sus compañeros murieron de frío y de hambre. Creo que eran 3 los últimos. ¿Quién se acuerda del capitán Scott? Y en el diario se recoge que el otro había llegado. ¿Y cómo se iba a enterar de eso él? No escuchando la radio. Supuestamente se enteró porque encontró la bandera ya clavada. 18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso. ¿Cuáles son las posibilidades, queridos amigos del universo? Pero gente que quiere pensar, que quiere levantarse, no gente que quiere estar ahogada en un sueño, en una estupidez. Amigo, ¿cuáles son las posibilidades de que Scott viera esa bandera? ¿Alguna vez has estado
en el campo, en un desierto, en un parque nacional, donde tuvieras que caminar por algún tramo con rumbo incierto y mirando hacia el horizonte la vastedad de la tierra y caminando en el frío, en el hielo, Scott vio la bandera de Amundsen. Pero ¿a qué distancia hay que estar de una bandera para verla? Se ve más lejos que 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero eso con buena visibilidad. Ahora pensemos en un lugar donde hace frío, donde probablemente hay que llevar anteojos, donde es todo blanco supuestamente. ¿Cuáles eran las posibilidades de que ese hombre encontrara una bandera? ¿De qué tamaño puede haber sido la bandera? Ahora esa bandera tampoco nunca se volaba, quedaba ahí, ¿no? Para siempre. Pero se dan cuenta la intensidad. Estamos hablando de las exploraciones al polo, no de la luna. Eso que se cuenta de Scott y Amundsen, ahí está, así empieza este cuento. No es que empezó ahí, empezó mucho antes. Pero estamos viendo que obviamente hay una agenda de desinformación. Una agenda que dice, esta es la verdad. Y por ahí anda muy cerca de todo eso, anda el Reino Unido. El Reino Unido cuyo brazo derecho es Estados Unidos y toda su maquinaria y todo su enorme capital, la riqueza. Esta ilusión que se generó de riqueza en Estados Unidos, gracias a la vastedad del territorio, se eliminó al nativo para conquistar las tierras. Y a partir de las tierras desarrollar una idea de expansión total, generación de fondos ilimitada. De ahí viene la idea. Pero en realidad las economías tienen un límite. Hay un límite de lo que el hombre puede generar dignamente. O sea, todos tenemos una capacidad de trabajo, todos tenemos una capacidad de generar algo. Pero cuando hay un segmento de la población que no genera nada, ¿no? Más allá a veces de lo que pueden haber contribuido con el pensamiento, pero todo lo quieren manejar desde ahí, desde sentarse a pensar, desde decirnos qué hacer, decirnos qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer, qué tenemos que consumir, cuáles son algunas de las ideologías que debemos abrazar. Televisa, Clarín, toda esa gente está alineada con la élite, pertenecen a personas muy adineradas y muy poderosas. Y todo este odio que a veces hay en contra de los líderes políticos es toda una farsa, porque en realidad los medios tienen mucho más poder que las estructuras políticas, pero los dueños de los medios, las cabezas de esos medios, no los reporteros, esos son esclavos, las modelos, pero los dueños de los medios no tienen que dar la cara como el que está a la cabeza de la estructura política. De alguna manera, el que está a la cabeza de una estructura política es una suerte de actor también. Y es un actor que tiene que saber hacer su trabajo, tiene que saber responder al hambre que tienen los pueblos, o simplemente tienen que saber seguir órdenes. Así son actores. Trump, una persona que viene de los medios. Arnold Schwarzenegger, una persona que viene de los medios y tiene acceso a la estructura política. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las credenciales de una persona con la trayectoria de Donald Trump como para sentarse al tope de la estructura política del mundo? Entonces ahí nos damos cuenta que simplemente son actores, no tienen ninguna virtud en sí. Hay mandatarios alrededor del mundo que son muy calificados, están muy calificados, pero una buena parte son actores. Pero eso porque sale a la luz, o sea, eso solo hay que pensarlo, es algo que está a la vista. ¿Cuál puede ser la capacidad política de Arnold Schwarzenegger, un tipo que se pasó los primeros 30 años de su vida en un gimnasio? No digo que no se puede aprender de política, pero de alguna manera fue el gobernador, el estado donde está Hollywood. De ese estado fue gobernador Schwarzenegger.
no sé cuántos años, tal vez 8 años. Ronald Reagan fue actor también. En Argentina, un expresidente de un club, un ex automovilista, Reutemann, un ex corredor de lanchas de velocidad. Ese tipo de personas están en los medios y no tiene nada de malo, pero por otro lado da la sensación que lo que vincula a estos atletas, a estas personas mediáticas con la política es el hecho de que en algún momento fueron acaparadores de cámaras. Entonces es a través de las cámaras que estas personas llegan al poder político. A través de los medios tienen acceso al poder político. Todo eso hay que saberlo. Así es.